Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlo. Mi nombre es Marianela Jara Velarde. Soy coach mental de abundancia y maestra en ley de la atracción. Y hoy voy a compartir con ustedes información sobre un tema muy importante y que resulta bastante relevante en la situación que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Este tema es la importancia de la comunicación efectiva en tiempos de crisis, en tiempos donde las situaciones no son las usuales, las normales o las más fáciles de llevar, las más fáciles, digamos, de sobrellevar, ¿no? Con respecto a este tema, creo que es importante tener en cuenta por qué vamos a hablar de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué la comunicación resulta un tema tan importante, resulta un tema que debemos tener y tomar en consideración, resulta un tema que debemos voltear a mirar? Y hay diversas razones, ¿no? Pero yo creo que tenemos que enfocarnos en que lo que hacemos todo el tiempo, lo que estoy haciendo yo hoy, lo que haces tú en casa, lo que haces en el trabajo, la manera en que los gobernantes nos transmiten información, la manera en que tú llegas a conectar con las personas o a conectarte con tus hijos o a conectar con cualquiera en general es a través de la comunicación, ¿sí? La comunicación es el canal, el medio a través del cual las personas conectan, las personas se ponen en contacto. Es como yo estoy hoy con ustedes acá, es como ustedes buscan y obtienen información, es como ustedes pueden generar relaciones, es como ustedes pueden hacer pedidos, es como ustedes pueden ofrecer cosas, es el medio a través del cual nosotros podemos ir viabilizando todas aquellas cosas que queremos, todas aquellas interrelaciones que queremos gestionar, todo aquello que queremos lograr. Entonces, la comunicación es importante porque por el simple hecho de la comunicación, los seres humanos nos hacemos, por el lenguaje, nos hacemos distintos del resto de seres existentes, ¿sí? Ana María Guzmán, hola Ana María, el tema es clave para las relaciones en general. Así es, este tema es súper clave para todo, para las relaciones, el trabajo, tus hijos, contigo misma, ¿no? Hoy van a romper mitos sobre la comunicación. Yo llevo muchos años estudiando comunicación, enseñando comunicación y desde la preparación que tengo he llegado a entender que la comunicación no se trata de lo que nos enseñaron clásicamente cuando estábamos de repente en el colegio o en la universidad, que es un tú a tú, yo frente a otro, emisor, receptor, sino que la comunicación parte por cómo te comunicas contigo mismo. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del tiempo nosotros permanecemos en un diálogo, ¿sí? Algo que se llama diálogo interno. Y ese diálogo interno es el que te dice, fulanita, te está pasando esto, o cómo será esto, o ahora qué hago sobre esto. Y comienzas con un diálogo que es el que rige tu accionar y que un poquito más adelante vamos a ver de dónde procede, ¿sí? Pero bueno, la comunicación resulta fundamental porque cuando tú no la manejas, o sea, aprender a llevar una buena comunicación, a tener una comunicación efectiva, una comunicación empática, resulta fundamental porque cuando tú no manejas tu comunicación bien, puedes tener muchos problemas, ¿sí? Y voy a tocar problemas, voy a plantear un caso, o dos casos, mejor dicho, donde se puede haber advertido, ahora sí de manera global, de manera genérica, problemas de comunicación, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, que ha ocurrido hace poco de la periodista Leiva. Ese tema ha sido un tema de comunicación. Ella no ha sabido comunicarse o interrelacionarse de la manera más adecuada con los efectivos que le intervinieron. Y por esa falta de gestión adecuada de la comunicación que tiene que ver con la gestión emocional, no podemos hablar de una comunicación efectiva sin un buen trabajo de la gestión emocional. Como yo les digo siempre a los ejecutivos con los que trabajo cuando hago capacitaciones o procesos de coaching específico para mejorar la comunicación, no podemos hablar de comunicación sin hablar de una buena gestión emocional. No podemos hablar de comunicación sin hablar de autoconocimiento, sin hablar de inteligencia espiritual, sin hablar de muchas cosas que tienen que ver con la procedencia, con el de dónde viene esa manera de comunicarnos. Pues bien, es origen de muchos problemas no comunicarte bien, ¿no?
es origen de un malentendido, que tú estés hablando con una persona por teléfono y de repente comiences a discutir y luego se mandan al diablo y de repente vuelven a llamarse y no, es que yo no quise decir eso, pero es que yo te entendí aquello. ¿De dónde proviene eso? De un problema de comunicación. O que tú te molestes con alguien porque veas una actitud y simplemente tomes una posición de no quiero hablarle a esta persona o ya la taché de cierta manera o ahora pienso que esta persona es así, cuando tú estás haciendo una interpretación de lo que le está pasando a la persona y la persona de repente no estaba actuando de la manera en que actuó según tu interpretación, sino desde otro ángulo, desde otro problema, desde otra situación. Pero nosotros, como estábamos acostumbrados a interpretar, a cometer errores en la comunicación, que por ejemplo eso es un error que se llama la lectura de mente, desde lo que es la programación neurolingüística, asumimos que la persona está haciendo las cosas por determinada manera, ¿no? Y no tenemos una buena comunicación que implica asegurarte de que el mensaje que estás recibiendo efectivamente es el mensaje que la otra persona te ha querido transmitir. Y hablo de mensaje en general porque tenemos que tener claro que la comunicación no solo se da a través de las palabras, no solo tiene que ver con las palabras, sino es algo integral y que implica más cosas. ¿Cómo lo voy a explicar ahorita? ¿No? Pero siguiendo el hecho de por qué es importante la comunicación, yo creo que hoy más que nunca, hoy, en estos momentos, en el momento en que estás tú metido en tu casa, en el momento en que estás con problemas económicos, en el momento en que estás recargado de trabajo, recargada de trabajo, hoy más que nunca necesitas tener una buena comunicación. Yo estoy ahorita fuera de mi casa, me he quedado varada en otro departamento, lejos de mi hija, sin las comodidades, sin mi computadora, estoy transmitiendo desde un celular, no puedo avanzar mi trabajo, no puedo hacer cosas. Y si yo no tuviera una buena comunicación, si yo no tuviera una buena gestión emocional, si yo no hubiera desarrollado todas esas habilidades, porque créanme que yo tenía una comunicación terrible, era súper frontal, no gestionaba mis emociones y ha sido todo un trabajo que he tenido que hacer en mí para poder también, si yo no hubiera desarrollado todo eso, definitivamente hubiera entrado en crisis, hubiera tenido problemas, discusiones, de repente con mi hermana porque me he quedado atrapada con ella acá, por el estrés, estoy en Piura y hace mucho calor y no estamos acostumbrados a ese calor, por muchas situaciones más. Pero el aprender a comunicarme a mí me ha permitido que hoy por hoy pueda tener entendimiento, pueda tener comprensión, pueda ejercer escucha, pueda tener paciencia, pueda tener apertura para escuchar, entender y no reaccionar, no molestarme, no frustrarme. Y eso, esa actitud de frustrarse, de molestarse, de no tener la paciencia, la escucha, la comprensión, a la larga te lleva a qué? Te lleva a estrés, te lleva a ansiedad, te lleva a males que terminan somatizándote y poniéndote aún más enfermo, terminan poniéndote peor de lo que estás. Entonces, este tema de las habilidades, ¿no? Que muchas personas todavía no terminan de comprender la importancia del tema, no es un tema de, ay, bueno, se requiere para el trabajo y solo porque me lo piden. No, 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 señores. Este tema de las habilidades, comenzando por la habilidad de comunicación, es un tema que tú tienes que desarrollarlo porque si no vas a tener inconvenientes en tu casa, con tus amigos, con las personas. Si no sabes comunicarte contigo mismo, por ejemplo, no puedes entender qué te pasa, qué pasa en tu mundo interior, hacia dónde quieres ir, qué cosa quieres hacer. O sea, comienza por ti, por cómo tú te comunicas contigo, por cómo tú te conectas con tu interior. Y si tú no tienes esa capacidad, menos vas a tener la capacidad de poder hacerlo con los demás, ¿sí? Es como el liderazgo, ¿no? El liderazgo, las personas dicen, ay, vamos a desarrollar liderazgo, vamos a ejercer liderazgo. Y quieren ejercer liderazgo entendiendo que el liderazgo es actuar para guiar a más personas, pero la misma persona, si no ha desarrollado el autoliderazgo, si no ha desarrollado esa capacidad de liderarse él mismo, no tiene la capacidad de liderar nada.
Porque el que no tiene liderazgo personal no tiene claridad, no tiene visión, no sabe qué quiere de su vida, por tanto no inspira, es probablemente una figura de autoridad, pero no un líder en realidad. Entonces, todo este trabajo de las habilidades, comenzando por la habilidad de comunicación, que siempre lo digo y lo diré y lo he escrito en artículos, es la habilidad número uno, la primera habilidad, la más importante, porque es transversal, porque tiene que ver con todo. Si no trabajas eso, si no desarrollas eso, mucho menos vas a poder desarrollar tu liderazgo ni otras habilidades. Y la comunicación es la manera más efectiva, tener una buena comunicación efectiva es la manera más apropiada para poder ir conectando con las personas desde lo que tú verdaderamente quieres, ¿no? Desde el tipo de relaciones que tú verdaderamente quieres crear. Porque la comunicación como habilidad más importante tiene que ver con cómo yo estoy creando mi realidad, ¿sí? Cómo yo me estoy interrelacionando con los demás. Y procede de la forma que cada uno de ustedes mire el mundo. La forma en que tú miras el mundo, cómo yo interpreto las situaciones, cómo yo interpreto las acciones, cómo yo pienso que esto, ¿no? Significa tal cosa. Y pienso que los demás piensan igual que yo, pero no es así, ¿ya? Lo primero que tienes que entender es que tú te comunicas según como tú miras el mundo, pero como tú miras el mundo no es como los demás miramos el mundo, ¿no? Ese es el pequeño gran detalle, como yo digo. ¿Por qué pequeño gran detalle? Porque es pequeño, pero hace la total diferencia cuando tú tomas conciencia de que la forma en que tú miras el mundo no obedece a la forma en que el resto de personas, porque para ti tal situación puede ser un problema. Puede haber muchas personas, y de hecho lo conversaba con algunos amigos coach y con algunos coach que son mis alumnos, ¿no? De programas personalizados. Esta situación que vivimos, tú la puedes ver como una crisis, la puedes ver como una desgracia o la puedes ver como una situación que te abre muchas puertas. Sobre todo, por ejemplo, las personas que hacemos formación digital, ¿no? Yo trabajo con formación digital, hay coach que trabaja con formación digital y hay coach que no lo estaban haciendo y que ahora tienen en esto una nueva puerta. Pero es la manera en que tú miras. Las personas que miran esta situación como una desgracia, las personas que miren esta situación como algo terrible, están cerrándose puertas, están entrando en estados de estrés que no permiten que tu capacidad de ver, que tu claridad mental surja, porque el estrés bloquea tus habilidades de la corteza prefrontal. Entonces fisiológicamente no estás en la condición más óptima para encontrar respuestas, encontrar soluciones, ver la salida o ver la luz, si quieres llamarlo así, ¿no? Pero eso ¿de dónde procede? Eso procede de cómo tú estás mirando la situación, ¿no? Entonces habrá personas que miren, que digan, oh, esto es una desgracia, esto es terrible, esto es así. Y habrá otras personas que volteemos y miremos y digamos, esto es una oportunidad también. Esto es una gran oportunidad. O sea, solo pónganse a pensar, ¿no? ¿Cuántos años las personas vienen hablando de cómo mejorar el medio ambiente, de qué hacer para evitar que la tierra se siga dañando, se siga muriendo? Y lo que ha ocurrido hoy creo que ha dado una solución, ¿no? Y debería en cierta medida haber una semana al año que toda la tierra pare, que pare el transporte aéreo, el transporte terrestre, y el medio ambiente tendría sus lapsos de respiro, sus lapsos para recuperarse. Pero no es hasta esta situación que se ha dado que lo hemos podido ver. Nunca lo hubiéramos podido ver si no se hubiera dado esta situación. Entonces, es el cómo miras tú la realidad que hace que te comuniques de determinada manera. Porque probablemente las personas que miren esto como una desgracia y estén en ansiedad o estén en estrés y conversen con otra persona que no lo mire así, van a confrontar, van a colisionar. Es más, van a decirle de repente a la persona que no lo mira así que es una persona poco consciente, poco preocupada, ¿no? Pero no es que sea así, es que cada uno de nosotros mira de forma muy distinta el mundo. Cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar la realidad que es totalmente distinta del otro, ¿no?
que procede de tus mapas mentales. Tus mapas mentales es la forma en que tú miras desde tus experiencias, tus vivencias, tus creencias, tu cultura, de dónde procedes, etcétera. Pero todo eso, ¿qué es? Todo eso, ¿de dónde proviene, no? Eso proviene de la forma en que estamos programados para actuar, porque estamos programados para actuar. Ojo, hay personas que dicen, yo soy así, ¿no? De hecho, yo escribí un libro con unos coaches hace algunos años sobre la zona de confort, se llama Salto al éxito el libro, y en esa parte yo hablo de los obstáculos de las personas para salir de su zona de confort, y uno de los obstáculos es el yo soy así, ¿no? Entonces, las personas que dicen yo soy así, primero no quieren cambiar, se cierran a ver la posibilidad de que puedan ser distintos, ¿no? Y no se dan cuenta, no son conscientes, no toman conciencia de que la forma en que tú te comunicas probablemente no te esté ayudando, no te esté sumando, no te esté contribuyendo a crear lo que tú quieres crear en tu experiencia. Porque como maestra en ley de la atracción te puedo afirmar que tú puedes crear lo que tú quieras en tu experiencia. Cada uno de nosotros somos creadores de nuestra experiencia. Pero muchos no entienden cómo es el proceso de creación, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ¿no? Y ese proceso de creación proviene del subconsciente. El 95% de nuestro tiempo operamos de manera subconsciente. El 95% del tiempo, todo lo que tú haces, lo que tú realizas, procede de tu actuar subconsciente, ¿no? Y tenemos una escalera, ¿no? Una escalera donde aquí están los resultados. Y los resultados provienen de las acciones, ¿no? Y la mayoría de personas se queda entrampada en esa escalera. No, tengo estos resultados, entonces tengo que hacer más acciones o acciones distintas para cambiar los resultados. Pero ¿qué pasa? No toman en consideración que sobre esto, sobre las acciones, está el estado emocional, el cómo tú te sientes, el cómo tú estás emocionalmente, es lo que determina cómo tú vas a accionar, ¿no? Si una persona está en un estado emocional de tristeza, de depresión o de frustración, de ira, o mira el mundo con, ¿cuál es la palabra? Lo mira el mundo con miedo, con falta de confianza, ¿no? Esos estados emocionales van a llevar a las personas a actuar de distinta manera, ¿no? Y ese estado emocional proviene de algo que está más arriba, que es la mentalidad. Y cuando hablo de mentalidad, hablo de tus pensamientos, hablo de tu forma de ver el mundo, hablo de tus mapas mentales. Si tú concibes, por ejemplo, en tus pensamientos, en tu mapa mental, que la amistad es buena, ¿no? Que hay amigos, que siempre puedes encontrar amigos, entonces tu estado emocional con relación a la amistad va a ser un estado emocional de alegría, de apertura, de flexibilidad, de disposición a conocer a personas, y las acciones que tú tomes van a ser acciones de apertura, de disposición, de alegría, de voy a contactarme con la gente, y por consecuencia va a tener como resultados amigos, más contactos, más gente. Habrá gente que habrá personas que se harán tus amigos, habrán otras personas que de repente no serán tan amigos tuyos, pero estás jugando desde ahí, ¿no? Desde cómo piensas. Si por el contrario tú piensas que no hay amigos, que la gente es traicionera, que hay que estarse cuidando las espaldas, tu estado emocional va a ser un estado emocional de desconfianza, de sigilo, de estarte cuidando la espalda, y consecuentemente las acciones que tú vas a tener, la forma en que tú vas a actuar, va a ser así como te sientes, ¿no? Cuidándote la espalda, no contactándote con mucha gente, manteniendo tu distancia, no contando las cosas. Resultados, no vas a tener muchos amigos, muchas oportunidades, llegar a mucha gente, conectar con más personas, encontrar un verdadero amigo porque tú mismo vas a ser cerrado, hermético. Entonces, si te das cuenta, todo esto procede desde acá, desde la manera en que tú miras el mundo, de lo que piensas, de cómo miras el mundo. Y a partir de ahí es lo que sientes, y después de lo que sientes es cómo tú actúas, y luego es lo que tú
tienes de resultado en cualquiera de las áreas de tu vida, en cualquier área de tu vida. No interesa si es trabajo, si es salud, si es dinero, si es amor, todo proviene de tu mentalidad, porque tu mentalidad es la que da paso a tu estado emocional y de ahí a tus acciones y de ahí a tus resultados. ¿Y todo esto qué es? Todo esto es tu programación mental. Entonces, si vamos a que todo proviene de arriba, de la mentalidad, hay dos cosas que considerar. O tu programación mental es de abundancia o tu programación mental es de escasez. ¿Cómo es de abundancia o cómo es de escasez? Bueno, ese es un trabajo que se hace bastante profundo para poder llevarte a mirar el mundo desde una óptica donde tú veas el bienestar, la posibilidad, la oportunidad, la solución, la bendición y no por el contrario, ¿no? La desgracia, el miedo, la desconfianza, el problema y centrarte en esas cosas. Quien mira desde la escasez tiene miedo, quien mira desde la escasez tiene desconfianza, quien mira desde la escasez cree que las cosas van para mal, quien mira desde la escasez anda muy dubitativo, se conflictúa mucho y todo eso te lleva a comunicarte de una o de otra manera, ¿sí? Si tú tienes esta mentalidad de escasez, obviamente tu comunicación no va a ser una comunicación abierta o va a ser una comunicación recelosa o vas a ser muy frontal o vas a ser muy hiriente, ¿no? Y vamos a volver al ejemplo, ¿no? Que puse al inicio de la periodista Leiva, ¿no? De dónde de repente provino esa manera de comunicarse, del miedo o de la ira o de la frustración, ¿no? Y todo eso de dónde parte, de su mentalidad, de lo que está ahí, de cómo mira el mundo, de lo que ocurre, o lo que le pasó a este capitán, ¿no? Al capitán Cueva, su reacción que quizás fue un poquito desmedida, ¿no? ¿De dónde proviene? De la manera en que él mira el mundo, de la manera en que fue criado, de la manera que aprendió a ver las cosas, de cómo mira esto como algo que puede, digamos, que de hecho en cierta medida la irresponsabilidad de las personas sí ocasiona problemas, ¿no? Pero hay ciertos grados de respuesta frente a situaciones de este tipo. A ver, ¿por qué unas personas están de acuerdo con lo que ha hecho el capitán y por qué otras personas no? Porque las personas miran el mundo desde formas distintas, ¿no? Yo particularmente creo que se ha excedido al golpear a la persona, porque hasta una llamada de atención fuerte, pues es oportuna porque la persona no estaba cumpliendo las medidas, pero ya ir a agredirlos físicamente ha sido un exceso, ¿sí? Pero hay personas que dicen, no, está bien, esa es la manera. Pero ¿por qué estas personas lo miran así? Porque probablemente estas personas hayan aprendido de esa manera, porque hayan recibido los mismos castigos, porque hayan advertido que es la única manera en que las personas comprenden, en que las personas actúan. Quienes hemos visto la vida desde otra manera, quienes hemos aprendido a desarrollar una mentalidad de abundancia, quienes conocemos otro camino, tenemos otras respuestas, lo miramos de otra manera y no estamos de acuerdo con eso. Y cuando tú no entiendes, por ejemplo, eso, que hay personas que pueden pensar así y otras que pueden pensar así, y que eso al final ni te suma ni te resta si no es un tema determinante, si no es una decisión donde no te debes poner de acuerdo. Si tú no comprendes esto, vas a entrar en conflicto, ¿no? Y muchas personas entran y comienzan a discutir porque yo pienso esto, tú piensas el otro, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco, y comienzan ahí a confrontar, a conflictuar. Cuando a ver, hay situaciones donde es irrelevante, chicos, es irrelevante. Y déjenme decirles que yo pensé que yo nunca iba a poder cambiar esta forma de ser porque yo era muy reactiva, yo era muy de yo no pierdo, yo gano, yo discuto y siempre he sido muy de estudiar, muy de fundamentar, muy de poder sostener mi punto. Entonces, hace años antes, cuando yo no había trabajado todos estos temas, en mi trabajo me tenían miedo de ponerse a discutir conmigo porque decían, uy, esta chica me come zapatos y todo, ¿no? Porque yo y quería ganar y tenía la razón y me sentía fastidiada de la discusión, pero había como un ego, ¿no? Y eso es cuando no sabes distinguir cuándo es tu conciencia y cuándo es el ego lo que actúa por ti.
un ego que decía, bien, le ganaste, bien, tuviste la razón. Pero había momentos en los que era sinceramente irrelevante, ¿sí? Y ha habido momentos en los que he discutido con parejas, con amigos, con familia, cuando resulta totalmente irrelevante si yo pienso como A y el otro como Z. Pero eso lo tienes que aprender a entender, tienes que preguntarte una cosa, ¿no? Tienes que preguntarte, la forma en la que estoy actuando, la forma en la que me estoy comunicando, está creando la realidad que yo quiero, está creando el tipo de relaciones que yo quiero, está creando las conexiones que yo quiero. Y esa fue la pregunta que yo me hice, porque incluso mi hijita, que era chiquitita en ese momento, me tenía miedo. Y eso ya para mí resultó, ¡uy!, horrible, fatal. Fue eso lo que me hizo quizás reaccionar y darme cuenta que esa no es la forma correcta en la que yo me debía comunicar y que necesitaba hacer cambios. Y fue ahí cuando comenzó mi proceso más profundo sobre comunicación, ¿no? Y lo que me llevó a hacerme coach, y a seguir en este trabajo del entendimiento de la mente, de cómo funcionas, de cómo puedes reprogramarte, de cómo puedes crear las conexiones, las relaciones que tú quieres y la vida que tú quieres en general. Pero es tomando esa conciencia de si realmente tú estás creando la vida que tú quieres o no estás creando la vida que tú quieres. Y ahí te das cuenta si necesitas reprogramar tu forma de comunicarte y darte cuenta que esto no se trata de yo voy a ir a un cursito y voy a aprender cuál es el lenguaje verbal, no verbal, como truquitos para llegar a los otros. No, esto procede de lo profundo de tu mente. Esto procede de cómo tú estás mirando el mundo, de cómo tú estás analizando la situación y cómo tú no eres consciente de esa manera de ver el mundo, porque todo esto, toda esta manera que tú necesitas hacer, proviene de programas subconscientes. Programas subconscientes porque nos han criado de esa manera, porque no muchos en el mundo en general entienden cómo funciona esto y desarrollan su mentalidad de abundancia, sino que nos han criado desde el miedo, nos han criado desde la inseguridad, nos han criado desde la duda, nos han criado desde la imposición, nos han criado desde paradigmas y creencias que nos llevan a creer que tenemos una forma de ser y es la forma de ser final la que tenemos y aunque no nos guste tenemos que convivir con ella y no es así. Todo se puede gestionar, todo se puede mejorar, incluso aquellas cosas que tú crees que no te gustan de ti, te pueden ser de utilidad cuando sabes usarlas en el momento apropiado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido mandona, ¿no? Y mi hermana me decía, ay, mi mandonita, porque siempre he tenido esa manera de ser. He ido gestionándolo con el tiempo, esa forma de ser, que he ido amoldándola a crear la realidad que yo quiero, a no confrontar. La uso cuando estamos en situaciones, digamos, de crisis, de emergencia. Ponte, por ejemplo, que haya un terremoto, ¿sí? Que yo lo he vivido y la gente colapsa. Yo tengo la capacidad, precisamente por el ser así, con ese carácter, con media mandona, tengo la capacidad de estar tranquila y decir, ya, silencio, cálmense, haz esto, haz el otro, tú ve para acá, tú ve para allá. De hecho, eso me ayuda a generar liderazgo en cierta medida, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué he hecho yo, por ejemplo? Yo veo la inacción del gobierno frente a las personas, a los peruanos que estamos varados en esta situación. Hay muchas personas que están en estado mucho más crítico que el mío, pero nadie hace nada, nadie nos escucha. Entonces, esa manera, ese don de mando, esa actitud que en algún momento resultó negativa para mí, yo hoy lo uso hacia lo positivo. Así que yo ya he comenzado a reunir a todas las personas que están varadas por diferentes partes del Perú. De hecho, si tú conoces a alguien, pásale la voz que se comunique conmigo. Y ya creé un formulario, he creado una lista, ya estamos por más de 100, ya estamos generando el grupo. ¿Para qué? Para poder ser visibles, para que nos puedan escuchar, para poder llegar a las autoridades. Entonces, todas esas partes que a veces uno tiene de uno y que no le gustan,
les son muy útiles. Esa es tu sombra, como le llamamos los maestros en ley de la atracción. Nosotros tenemos una parte de sombra y esa parte de sombra no necesariamente tiene que ser o cumplir un rol nocivo al momento de comunicarnos, al momento de contactarnos, sino que puede cumplir un rol muy positivo, un rol muy generativo, un rol que te pueda sumar, te pueda ayudar, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene que aprender a encontrar cuál es esa parte, ¿no? Ese es un trabajo que a veces lo podrás hacer solo, a veces necesitarás la guía de un coach, de un mentor. Depende de hasta dónde tú te des cuenta que estás pudiendo gestionar todo esto, ¿no? Bueno, entonces les decía que tenemos que reprogramar nuestra forma de ser, ¿no? Y para reprogramar esa forma de ser, para, digamos, gestionar y generar ese cambio, tenemos que superar la resistencia, ¿no? Tenemos que superar esa resistencia a yo soy así, tenemos que superar, es más, la resistencia del cuerpo, ¿no? Y cuando hablo de la resistencia del cuerpo, que este es un concepto de un neurocientífico y metafísico también, que es Joe Dispenza, que habla de la resistencia del cuerpo. Esto tiene que ver con algo que neurocientíficamente se llama la paradoja de la neuroplasticidad, ¿no? Ya hace algunos años se ha descubierto, yo no sé si me veo oscura o todos me ven oscuro, o es que se ha bajado la luz, pero bueno. Hace algunos años ya los científicos descubrieron que nuestro cerebro no se queda como está, ¿no? Porque cuando yo era más pequeña recuerdo que decían, uy, no, no te golpees la cabeza porque se mueren tus neuronas y te fregaste y no nacen más, pero no es así, ¿no? Nuestro cerebro sigue creando neuronas, nuestro cerebro sigue creando conexiones, nuestro cerebro puede cambiar conexiones. De hecho, el trabajo de reprogramación que yo hago con mis clientes es la creación de nuevas rutas neuronales, nuevos cableados que permiten que tú vayas eligiendo nuevas rutas de pensamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la paradoja de esta neuroplasticidad? Y lo voy a poner con un ejemplo, a ver, no, ya, lo voy a poner, voy a usar este libro, ¿no? Imaginemos que este es un campo llano, ¿sí? Un campo de nieve, si quieres, ¿no? Entonces, viene una persona por primera vez y dice, voy a esquiar, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Busca la ruta más fácil. Dice, voy a esquiar, voy a ir por acá. La segunda vez hace lo mismo, voy a hacer lo mismo, y la tercera y la cuarta, porque el camino le resultó sencillo. Y lo repite tantas veces que aquí en el libro se va a hacer un surco de esa manera, ¿no? Ese surco son las rutas neuronales que se han creado en nuestro cerebro. Ante esta situación yo actúo así, y cada vez que se presente una situación igual o una situación similar, yo actúo de esa manera. Entonces, cuando tú quieres cambiar, al cerebro le cuesta un poco porque ya hasta tu fisiología, tu cuerpo se ha acostumbrado a responder de cierta manera porque es la manera en la que tu mente está programada para interpretar la situación, ¿sí? Yo interpreto que esta situación es esta, entonces comienzo a seguir este camino. Entonces, para dejar de seguir ese camino, ¿no? Y crear una nueva ruta neuronal que tiene que ver con una nueva forma de comunicarte, con una nueva forma de actuar, tienes que comenzar a cambiar tu manera de ver el mundo. Tienes que comenzar a desarrollar una mentalidad y una perspectiva distinta de la situación, ¿no? En cada situación que te lleve a una interpretación, que te lleve a una comunicación conflictiva, tú tienes que hacer un análisis de qué es lo que te está llevando a analizar la situación de tal manera y a comportarte de esa manera que te termina generando una comunicación poco empática o conflictiva o una mala gestión emocional. Y es ahí, en esa ruta neuronal, que se tiene que comenzar a hacer el cambio, ¿no? Pero tienes que vencer la resistencia de decir yo soy así. Tienes que vencer la resistencia del decir no puedo, ¿no? Tienes que vencer la resistencia del estar acostumbrado a comportarte de determinada manera. Y es ahí donde la mayoría falla, pues es ahí donde la mayoría a veces le resulta y le cuesta tanto. Uno, en que no puede ver dónde está fallando, y otra en que si lo puede ver, a veces no lo puede romper, y por eso ya necesitas el trabajo y el apoyo de un mentor o de un coach que sea experto en estos temas. Pero mientras tú lo puedas ver, tú puedes ir haciendo cambios, tú puedes ir gestionando, tú puedes ir dándote cuenta y viendo cómo vas, todavía tenemos un tiempito, y viendo cómo vas ir haciendo ajustes
para que tú puedas ir cambiando, ¿no? Y tienes que tener en cuenta algo que es muy importante, y es algo que yo aprendí cuando me formé como coach y cuando entré a estudiar ontología del lenguaje, que tiene que ver con el coaching ontológico, y es el poder generativo que tiene este lenguaje. El poder generativo del lenguaje. Y el poder generativo del lenguaje es que el lenguaje crea realidades. Y el lenguaje crea realidades por cualquier declaración que tú hagas, está creando una realidad distinta, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, voy y me acerco a una persona y le digo, eres un tal por cual, estoy creando una realidad, ¿sí? Esa realidad hará que la persona se moleste conmigo, o me mire de tal manera, o me responda y nos peleemos, no lo sé. Si yo voy y a esa persona le digo halagos, eres una persona muy buena, eres una persona muy amable, estoy creando otra realidad, ¿sí? Esa persona va a sentirse bien, va a acercarse a mí, se va a sentir cómoda, mi relación se va a fortalecer con esa persona. Entonces, estás creando realidades a partir de tu lenguaje. El lenguaje tiene un poder generativo. Y eso pasa, primero, acuérdense que al inicio yo les he dicho que la comunicación tiene que ver con cómo te comunicas contigo mismo, ¿sí? Imagínense el poder generativo del lenguaje partiendo por ustedes mismos. ¿Qué te dices? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te repites? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Soy un inútil? ¿Esto no lo puedo hacer? ¿Esto sí lo puedo hacer? ¿Te metes veneno todo el día a la cabeza? ¿O es que estás metiéndote ideas potenciadoras, ¿no? ¿Cómo estás tú usando ese poder generativo del lenguaje? En principio, contigo. En primer lugar, contigo. ¿Qué te dices? ¿Qué no te dices? ¿Qué te dices en estos tiempos de crisis? ¿Qué estás todo el día consumiendo esas noticias y noiqueándote y psicoseándote y hay más muertos y hay más esto y esto va a pasar y no sé qué y no sé cuánto? ¿O estás metiéndote ideas distintas? ¿Cómo estás usando el lenguaje a partir de tu diálogo interno para comunicarte contigo? ¿Te calmas? ¿Te das aceptación? ¿Buscas conectarte desde el amor? ¿Estás viendo la riqueza y la oportunidad o estás haciendo todo lo contrario? El lenguaje tiene el poder de generar realidades, entiéndanlo, de generar realidades. Y no solo de lo que yo hago con el otro, sino en principio de lo que yo me digo a mí mismo y lo que me permite generar una forma de ver el mundo. Y es a partir de esa forma de ver el mundo que yo me comunico. Es a partir de ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? Ya, estamos de acuerdo en que, pucha, el lenguaje tiene poder generativo, en que procede de una programación mental, sea de abundancia o de escasez, ¿no? Que yo es a partir de cómo miro el mundo, cómo me siento y cómo actúo y los resultados que tengo. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Qué cosa puedes hacer para poder reprogramar, ¿no? Ir reprogramando esa forma de comunicarme que tengo, que no necesariamente está creando los mejores escenarios, ¿no? ¿Qué puedes hacer en estos días? ¿Qué puedes hacer tú desde donde estás, ¿no? Primero, tienes que entender algo. Tienes que entender que la comunicación se da en la interacción de tres cosas que en ontología del lenguaje se llaman tres dominios, ¿no? En la interacción del lenguaje, en la interacción del cuerpo y en la interacción de las emociones, ¿no? Cuerpo, lenguaje y emociones. ¿Y a qué me refiero? Tú no comunicas solo con las palabras, tú comunicas con tu emocionalidad. Tu emocionalidad hará que le imprimas un tono de voz determinado a tu comunicación. Tu emocionalidad hará que le imprimas gestos y posiciones, gestos a tu cara y posiciones a tu cuerpo. Tu corporalidad también interviene en este proceso, ¿no? Una cosa es que tú vayas y converses con alguien y le digas, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Ya, tu corporalidad y tu emocionalidad está hablando por ti y está contradiciendo todo lo que tu lenguaje verbal dice, ¿no? Entonces, siendo consciente de ello, siendo consciente de que es la interacción del lenguaje o pensamiento, si quieres, del cuerpo,
y de las emociones, lo que finalmente crea esa manera en que nos comunicamos con el otro, ¿tú qué puedes hacer, no? Puedes ayudarte gestionando uno o el otro, ¿no? Entonces, si el lenguaje o mis pensamientos no están siendo lo más positivos en este momento, ¿cómo me puedo ayudar? Me puedo ayudar, por ejemplo, con el cuerpo. ¿Y a qué me refiero? No sé si habrás escuchado que muchas personas dicen que cuando estás deprimido te debes ir a hacer ejercicios porque eso te eleva los neurotransmisores de la felicidad. Pues bien, es así. El cuerpo te ayuda a romper ese, digamos, conexión mental, de pensamiento y emocional con situaciones que tú quieres o con pensamientos que no quieres o con formas de ver el mundo eh, no, bueno, no son catastróficas, pero pesimistas, ¿no? Pesimistas, digamos. Entonces, tú puedes hacer uso de tu cuerpo. Ponte a bailar un rato, ponte a ver películas que te hagan reír, ¿no? Sonríe, medita, haz un mantra, usa tu cuerpo, haz yoga, cocina o simplemente párate en una posición distinta. Si tu corporalidad está decaída, usa tu propia corporalidad, tira tus hombros para atrás, comienza a caminar en tu casa, no, obviamente no vas a salir porque no se puede, ¿no? Si tienes un patio o un jardín, sal al patio, sal al jardín, mira el sol o mira por tu ventana. Yo miro por la ventana todas las mañanas, los árboles, los pajaritos. Por más que estoy lejos de mi casa, en una situación compleja, yo aprecio lo que tengo acá, que no lo tengo en mi casa, porque en mi casa vivo en un 9º piso, en un edificio, y no doy directamente a un árbol, a un algarrobo donde hay pajaritos, donde hay diverso tipo de aves, ardillas. Acá lo tengo, ¿no? Entonces, usa tu cuerpo, usa tu emocionalidad, ¿no? Si tus pensamientos están dándote tanta vuelta y no te están ayudando y no te están sumando, usa tu emocionalidad. Como yo les digo a mis clientes, comienza a ver películas graciosas, llama a una persona que te haga reír y conversa, o comienza a recordar cosas buenas, coge un álbum fotográfico, no lo sé, haz lo que tengas que hacer para salir emocionalmente de donde estás, para mover tu cuerpo de otra manera, y eso va a ayudar a que tus pensamientos vayan girando hacia algo más positivo, hacia algo más constructivo, hacia algo más potenciador. Rosy, excelentes aportes para una comunicación eficaz en este tiempo, la importancia de nuestro diálogo interno. Hola hermosa, sí, es que todo parte de ahí, todo parte de ahí, de lo que yo me digo, de lo que yo pienso, de lo que yo me estoy repitiendo. Eso genera mi forma de ver el mundo y eso genera la forma en cómo me comunico. Eso reafirma mi programación. Si yo tengo una programación de escasez y mi diálogo interno está alineado a eso, mi forma de actuar y de interrelacionarme va a ser desde ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí. La segunda cosa que puedes hacer, luego de entender que esto funciona a través de la interacción de 3 dominios, cuerpo, lenguaje y emoción, y que se puede apoyar en ellos para mejorar, la segunda cosa que puedes hacer es evitar hacer declaraciones desde el asumir. Creo que ya se me secó la garganta. Pero mi botella de agua está de soporte, así que ni modo, me aguantaré. A ver, evitar de hacer declaraciones desde el asumir. ¿Y a qué me refiero con esto? Se los voy a poner con un caso puntual. Una vez una persona estaba hablando con un cliente de coaching, una clienta, una ejecutiva, y me decía que a ella le molestaba mucho que las personas se tomaran atribuciones que no le corresponden y que, por ejemplo, la empleada, la chica que tenía, la chica que le ayudaba en casa, había votado el otro día, había hecho comida y al día siguiente había botado la comida y se había frito un huevo y que por qué botaba las cosas así nomás. Y no sé. Entonces yo le hice una pregunta a esta clienta, ¿no? Y le dije, ¿y tú le preguntaste por qué botó la comida? Y ella me dijo, uy, no. Y se quedó callada y se puso a pensar y me dijo, oye, pero de verdad que como era tal cosa, fácil que se avinagró y probablemente por eso lo votó, ¿no? Pucha, yo me he molestado sin preguntar. ¿No? Entonces,
ese es el ejemplo, la mejor manera que tú puedes ver cómo muchas veces actuamos desde el asumir, ¿no? Te molestas con alguien, ni siquiera llegas a conflictuar con alguien, pero en tu mente está toda esa molestia, esa interpretación de que he hecho esto y que he hecho el otro, que no le voy a hablar y que ahora le voy a decir tal cosa, y que eso determina una forma de actuar en ti, cuando en realidad estás haciendo las cosas desde el asumir, ¿no? Como yo estaba trabajando unos talleres hasta antes de que haya este tema de cuarentena, estuve trabajando las primeras semanas de marzo unos talleres con unos ejecutivos, y estos ejecutivos tenían problemas de comunicación en la empresa, y les decía, a ver, ¿qué tipo de cosas están haciendo ustedes que los llevan a asumir, ¿no? Entonces alguien por ahí decía, es que cuando alguien me manda un correo diciéndome esto, yo estoy asumiendo que lo que quiere es digamos, fastidiarme, digamos, cuando le mandaba con copia al jefe, ¿no? Fastidiarme y hacerme quedar mal con el jefe. Y luego se le preguntó a esa persona, ¿cuál era tu intención? No, mi intención era que el jefe lo vea para que lo atienda más rápido, ¿no? Pero como la otra persona desde el asumir interpretó eso, le envió y le respondió con un correo bomba. Entonces son ese tipo de situaciones, las situaciones donde tú estás asumiendo algo, ¿no? Que generan problemas en la comunicación, ¿no? O hace un par de días una amiga me contaba que, y riéndose, me contaba, porque se había dado cuenta después de una conversación que tuvimos, que había tenido una discusión con su marido por gusto. ¿Por qué? Porque ella le había pedido a su marido que le deposite plata a su hermana, ¿no? Y su marido le había dicho, ay, que tú no piensas en mí, que no sé qué, y ella le dice, pero si tú tienes, y que no sé qué, y se había molestado. Y luego cuando había llamado nuevamente a su marido le había dicho que lo que pasa es que él no tenía el efectivo en ese momento y que no podía hacerlo, y ella le dijo, pero ¿por qué no me dijiste eso? Y el otro dijo, porque tú comenzaste a discutir y yo te dije que no piensas en mí, y en realidad se debió a un problema de comunicación, ¿sí? Ella asumió que él no quería y él asumió que ya sabía que él no tenía. Entonces, dense cuenta cómo se crea un gran conflicto por actuar desde el asumir. Desde el yo pensé, yo entendí, yo creo, y ya les he dicho, nadie piensa como tú, todos pensamos de forma distinta. Entonces, cambiemos eso, no actuemos desde el asumir, asegurémonos de que aquello que estamos pensando efectivamente está ocurriendo. Otra cosa, hay que ser más conscientes. Otra cosa que podemos hacer es ser más conscientes si estamos actuando en función de las expectativas, ¿no? A mí me encanta un meme que vi por ahí que pone muy claramente este ejemplo, ¿no? Y es un chico que le dice a alguien, un chico delgado, ¿no? Que le dice a alguien, eh, quiero tener un mejor físico, ¿puedes hacerme una foto con un buen físico? ¿Puedes hacerme una foto con un buen físico? Y le pedí a alguien, ¿no? Que le hiciera una foto con un buen físico. Y esta persona le dice, ok, ¿y qué hace? Le devuelve su foto, así igual de flaco, con un fotomontaje de Albert Einstein al costado, ¿no? Entonces, el chico, ¿qué quería inicialmente? El chico quería que le pusiera un Photoshop con un físico bien agarrado, pero lo que la otra persona le entendió es que quería que le haga un Photoshop con un físico de renombre y le mande una foto con al costado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Este chico que había hecho el pedido, lo había hecho desde sus expectativas, ¿no? Y muchas veces nosotros actuamos desde las expectativas, ¿no? Muchas veces me da risa porque me da risa en realidad cómo uno actúa desde las expectativas y no tiene resultado. Y lo peor es que cuando tú no tienes el resultado que buscas, porque has actuado desde tu expectativa de que eso ocurra de esa manera, ¿no? Sin asegurarte, porque lo que tú debes hacer ahí es asegurarte que la persona está sintonizado en lo mismo que tú estás interpretando. Pero no, como tú actúas desde la expectativa de que la otra persona va a hacer tal cosa y no necesariamente la va a hacer, cuando no la hace, te resientes, te molestas, lo miras feo y se crea un problema de comunicación, ¿no? Porque en principio no debemos estar actuando desde expectativas.
En principio, tú tienes que tener claro, y si solo te sales con esta idea de este webinar, genial. Por lo menos esta idea, ¿sí? Cada uno de nosotros mira el mundo de manera diferente. Por ende, no puedes estar asumiendo, no puedes estar actuando en base a expectativas, ¿no? Y este es el problema más frecuente en una empresa o en una corporación. Fulanito viene y tiene un encargo y le dice, toma, te doy este expediente, hazme un informe. Se lo lleva, viene fulanito, trae el informe y el jefe revisa y, ¿pero qué es esto? Le falta esto, el otro. Entonces, ¿qué pasó? El jefe dio una orden y actuó desde su expectativa, la expectativa de que el informe que le iba a hacer el otro iba a ser igualito a lo que él tiene en la mente. Y finalmente esta persona está haciendo el informe desde lo que él tiene en la mente, no desde lo que el jefe, porque cada uno piensa de manera distinta y tú no puedes saber lo que el otro está pensando. Entonces, ahí se genera el problema, ¿no? Ahí se generan los reprocesos. Si este jefe no actuara desde las expectativas y tuviera una comunicación efectiva, clara, siguiera los pasos de una comunicación efectiva que son observar, escuchar y hablar, pudiera transmitir un mensaje claro, le podría decir a esta persona, por favor, que el informe tenga esta parte, esta otra parte, esta otra parte, y vas a hacerlo considerando esto, el otro, y la otra persona también le podría preguntar, ¿qué quiere decir usted con un informe? ¿Qué partes debe tener? ¿Qué debo considerar? ¿No? Y ahí ya no se actuaría en función de expectativas y se evitaría un montón de problemas, un montón de problemas, montones de reprocesos y montones de molestias, porque cuando no hace alguien las cosas como tú las esperas, te molestas. Pero si tú entendieras que el otro no está en tu cabeza, no tiene tu mente, no trabaja con tu mapa mental, te molestarías menos, serías más claro y evitarías menos este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, sé más consciente si actúas en función a expectativas y gestiona tu emocionalidad cuando no obtengas la respuesta, dándote cuenta que tú mismo no fuiste lo suficientemente claro sobre lo que querías. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y esto jocosamente a veces pasa en las parejas, ¿no? Yo, antes era de esas que como mujer esperaba que el hombre me entendiera hasta que pude entender todo esto y me di cuenta que mi pareja necesita específicamente que le diga qué es lo que quiero. Y yo no puedo estar esperando que él me interprete, que él use toda su mente para tratar de entender qué es lo que yo deseo, necesito, porque él no piensa como yo, ni nadie piensa como yo. Entonces tengo que ser específica. Bien, entonces vamos tres cosas, ¿no? Tres cosas que podemos hacer para trabajar en nuestra reprogramación. Uno, entender la interrelación de esos tres dominios, cuerpo, lenguaje y emoción, y apoyarnos en ellos. Otro, no actuar desde el asumir, porque eso crea grandes problemas. Y otro, evitar estar actuando desde expectativas y gestionando nuestra emocionalidad cuando ocurre que no vemos la expectativa cumplida. Después está el elevar nuestro nivel de conciencia. Y el elevar tu nivel de conciencia requiere trabajar mucho en tu autoconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿De dónde procede? Si me molesto, ¿por qué me molesto? En realidad, no te molestas mucho. La mayoría de personas cree que se molesta por lo que el otro ha hecho, pero te molestas porque tú estás necesitando algo, ¿no? Entonces tienes que encontrar qué es lo que necesitas y de dónde proviene que tú necesites eso y comenzar a hacer un análisis que te permite darte cuenta de dónde está partiendo tu molestia, o si parte de una interpretación que tú estás haciendo que no necesariamente es la adecuada, o si parte de tu asumir que no necesariamente tiene que ver con el que hayas llevado una comunicación efectiva que te haya permitido determinar si la otra persona te está diciendo tal cosa o que tú crees que te está diciendo tal cosa, ¿no? Entonces hay que elevar mucho nuestro nivel de conciencia. Y la última cosa que hay que hacer, y la más importante, es trabajar en el desarrollo de tu mentalidad de abundancia. Aprender a mirar el mundo desde una perspectiva de abundancia, desde una perspectiva generativa, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva potenciadora. Requiere mucho el trabajo con las emociones y el trabajo con los pensamientos, que son los dos pilares básicos con los que trabajo yo como maestra en ley de la atracción, para que las personas puedan
acuérdense, en pensamiento, emociones, acciones, resultados, puedan tener los resultados que desean. Entonces es muy importante y fundamental que trabajes en elevar tu nivel de conciencia y en desarrollar una mentalidad de abundancia, ¿no? Pues bien, finalmente yo creo que lo que queda es que nos planteemos compromisos, ¿sí? Nos planteemos compromisos de qué queremos hacer, qué necesitamos hacer, y yo los invito a cada uno de ustedes a que pueda sacar como aprendizaje de esta sesión, de este webinar que hemos tenido, qué es lo que yo necesito mejorar, ¿no? Y para darte cuenta de eso, tienes que preguntarte a ti cómo está siendo hoy en día mi interrelación con los demás. Si tu comunicación está creando esas relaciones que tú quieres a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, como amigos, relaciones con amigos, ¿no? Hazte esa pregunta y ahí tendrás la respuesta. Ahí tendrás la respuesta si necesitas hacer ajustes que va más allá del yo soy así, porque el yo soy así se convierte en un obstáculo y cada uno puede cambiar cuando realmente está dispuesto a cambiar. Pero tienes que ver, tienes que abrir tus ojos, tienes que darte cuenta. Entonces, comprométete hoy a ver, comprométete a ver si tu forma de comunicarte está creando la realidad que tú quieres, si tu forma de comunicarte te hace bien o mal a ti, porque si comunicamos desde el asumir, desde las expectativas, desde el no gestionar las emociones, eso termina haciéndonos daños a nosotros mismos. Si estamos creando realidades que no queremos, si no tenemos una buena relación con las personas más importantes que son nuestra familia, entonces eso nos hace daño a nosotros. Marta, sí va a quedar grabado, Marta, definitivamente. Y la idea es que ustedes lo puedan volver a ver, ¿no? Que ustedes anoten, estudien, ¿no? Y estudiar quiere decir coger un lápiz, un papel, anotar las ideas, ponerte a reflexionar, preguntarte qué estoy creando, qué es lo que estoy creando, ¿no? Y cómo es darte cuenta cómo es que tú mismo estás creando tu realidad a partir de la forma en que miras al mundo, a partir de si tienes una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez, y cómo es que eso hace la gran diferencia. Por eso es que yo hablo tanto de eso en en mi fanpage, en mis redes sociales, en mis videos, en mis publicaciones, ¿no? Es la mentalidad que cada persona tiene lo que hace que se comporte de determinada manera, lo que termina construyendo cierto tipo de relaciones, lo que termina haciendo las interacciones entre los demás y lo que te permite llegar a estar en un estado de bienestar o no, de felicidad o no, de abundancia o no. Así que yo los invito hoy como compromiso personal a preguntarse cada uno si está creando la realidad que quieren en verdad, ¿no? Y qué ajustes necesitas hacer para ello. Y si te das cuenta que no estás haciendo los ajustes apropiados, pues busca un especialista, trabaja con alguien que te ayude. Definitivamente uno de los errores que cometen las personas es tratar de ser autosuficientes, ¿no? Yo solo voy a solucionar esto. Y si tú no eres experto en el tema, no lo vas a solucionar, pues, ¿no? Es como que tú no eres médico, quieres curarte de algo y definitivamente no terminas de saber de dónde procede todo eso. Porque todo lo que tenemos, ya les dije, que procede de programaciones mentales. Y las programaciones mentales, la mayoría son subconscientes. Por ende, nosotros mismos no las podemos ver. Y ahí es donde necesitas la ayuda de un especialista. Y es donde los especialistas trabajamos ayudando a que las personas puedan ubicar cuáles son esos programas subconscientes que los hacen actuar de determinada manera y que no están siendo potenciadores para mejorar su comunicación. Así que comprométete eso y eso va a ayudar a cambiar muchas cosas en tu vida y vas a recuperar relaciones, crecimiento, seguridad personal, amor propio, muchas cosas que te van a permitir tener una vida feliz, una vida abundante, una vida plena. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Igual si tienen alguna pregunta pueden colocarla abajo, las se irán respondiendo en la medida de lo posible. Y si quieren buscarme, pueden buscar en mi fanpage. Agradezco a Actitud País y a Víctor haberme contactado y haberme brindado este espacio para poder llegar a todos ustedes y compartir estas ideas que lo que permiten es que seamos mejores personas,
tengamos una mejor vida y consecuentemente cuando tú eres una mejor persona y tienes una mejor vida, ayudas a que tu entorno sea mejor y a que tu país sea mejor. Gracias a todos, nos vemos. Bye bye.